Hola, buenos días chicos y chicas. Vamos a ver el nuevo tema. Bueno, no sé si es tan nuevo, ¿sí? Seguimos todavía con las expresiones polinómicas, pero ahora vamos a ir al tema de funciones, ¿sí? A lo que es el gráfico. Yo les pasé un video, ¿sí? De otro profesor que encontré en YouTube que me gustó bastante la explicación que dio y bueno, por eso se los pasé. Él explica un poco la teoría al principio, que ven todo un choclo de la función, cómo está expresada, que fue lo que estuvimos viendo nosotros también, ¿sí? Yo no les di ese choclo, eh, no recuerdo haberlo hecho porque a simple vista asusta. Eh, pero en matemática lamentablemente es así, cuando uno recurre a la teoría justamente, vamos a ver muchas letras, símbolos, ¿sí? Nada de números. Porque cuando en matemática hablamos de teoría y demostramos cosas, siempre es con letras. Siempre. Entonces, bueno, una expresión polinómica es lo que estuvimos viendo. También lo habíamos trabajado en las anteriores actividades. ¿Se acuerdan que yo les daba expresiones y les decía cuáles corresponden a una expresión polinómica, cuáles no? Y en las funciones es exactamente lo mismo, ¿sí? Y tenemos que recordar estas tres condiciones. A ver, la primera es que el dominio de todas las funciones polinómicas siempre va a ser todos los reales. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Significa que la x, ¿sí? El valor x puede tomar cualquier numerito, ¿sí? Entonces, es por eso que si yo les escribo esto, por ejemplo, voy a agarrar esta lapicera mejor. Si yo les escribiera esto, 1 dividido x, ¿no? La función este. Acá la x puede tomar todos los valores y yo les diría que no. La x no puede tomar el valor 0 porque 1 dividido 0 no da ningún resultado, no existe, ¿sí? Entonces esto deja de ser una función polinómica, ¿sí? Es por eso que acá una de las aclaraciones que empezamos a ver es que el dominio de todas las funciones polinómicas son todos los reales. La x puede tomar cualquier valor, ¿sí? Bien. Me parece que igual también en el video que les pasé, él lo explica y lo aclara. Vamos ahora a lo siguiente. Las funciones polinómicas son continuas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo la grafico, ¿sí? Va a haber gráfico en todo el eje cartesiano, ¿sí? Es decir, va a haber gráfico desde menos infinito hasta más infinito sin que nada en el medio lo interrumpa. Porque a veces hay funciones que tienen este estilo, ¿no? Ahí empieza a haber una asíntota, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Una asíntota es una línea que les dice, bueno, hasta acá va a llegar la función, no va a ir más, no va a pasar de acá. Entonces, cuando hay una asíntota de este estilo, esto ya no corresponde a una función polinómica, ¿sí? Y después estas nuevas palabras que es orden de multiplicidad. El orden de multiplicidad de una raíz, ¿sí? Cuando acá me escribe raíz significa el numerito, ¿sí? En donde corta el eje X, ¿sí? El orden de multiplicidad de una raíz es la cantidad de veces que se repite esa raíz como tal, ¿sí? Es decir, si yo tengo como raíz 3 y yo veo que tengo dos raíces de 3, su orden de multiplicidad es 2, porque se repite a sí mismo ¿cuántas veces? 2, ¿sí? Entonces, yo veo, por ejemplo, acá escribí unos ejemplos. Tengo el siguiente ejemplo, ¿no? Acá lo que hice fue directamente expresarlo en forma factorizada, ¿sí? No puse la expresión cuadrática y la voy a buscar con la fórmula resolvente, no, ya lo puse todo y tenemos esta expresión, ¿sí? Entonces, acá tengo que la raíz, recuerden, ¿sí? La raíz, lo pongo acá con color, es 1, ¿sí? ¿Por qué? No es menos 1, es 1, porque justamente si yo hago 1 menos 1 me da todo 0, ¿sí? Recordemos que la raíz es aquel numerito que toma la x y el resultado da 0, ¿sí? Por eso justamente corta el eje x. Era cuando la y valía 0, ¿sí? Recordemos. Bien, entonces, acá tengo como raíz doble, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este 2, este que está elevado al cuadrado, lo que me está diciendo es que esta raíz se repite a sí misma dos veces, ¿sí? Vuelvo otra vez. Este exponente 2
lo que me está indicando es que la raíz, ¿sí?, se repite a sí misma 2 veces. Por lo tanto, el orden de multiplicidad es 2, ¿sí? Este me estaría indicando el orden de multiplicidad. Esta lapicera siempre. Orden de multiplicidad. Así de fácil es este. Orden de multiplicidad es 2. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando el orden de multiplicidad es 2, 4, 6, 8? Y sí, estoy nombrando todos los números pares. ¿Qué pasa cuando el orden de multiplicidad es par? Bueno, en ese puntito, en la raíz, la función va a rebotar. ¿Sí? Fíjense, acá viene la función, viene, acá corta la ordenada al origen, ¿sí? Yo ya lo busqué todo. Cuando grafiquemos yo lo voy a hacer paso a paso. Este es un ejemplo para ver el orden de multiplicidad, ¿sí? Viene, lo corta ahí. Llego a la raíz 1 y el orden de multiplicidad, al ser 2, 4, 6, es decir, al ser par, rebota, ¿sí? No lo corta, rebota y se dirige para arriba, ¿sí? Entonces, el orden de multiplicidad no solo me indica la cantidad de veces que se repite la raíz, sino también que si el gráfico va a rebotar o a cortar en esa raíz, ¿sí? En este caso, siempre que sea par, va a rebotar, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, acá puse otro ejemplo, ¿sí? En vez de escribir el mismo, x menos 1, pero ahora elevado al cubo, ¿sí? Este cubo lo que significa es que se repite la raíz, ¿cuántas veces? 3, ¿sí? Recordemos otra vez acá que la raíz es 1, positivo, ¿sí? No el menos 1. Entonces, orden de multiplicidad es ¿cuánto? 3. Recordemos que el orden de multiplicidad me indica cuántas veces se repite la raíz. Se está repitiendo 3 veces. Y cuando es impar, ¿sí?, cuando la cantidad de veces que se repite dicha raíz es un número impar, el grafiquito lo que va a pasar es cortar en ese punto, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo hacer un gráfico parecido a lo que acabo de hacer, ¿sí? Hay que hacer varios pasos. Claramente voy a explicar paso a paso, ¿sí? Son muchos, así que la mejor forma de hacerlo es resolviendo un ejercicio, haciendo el gráfico de una función polinómica, que ahora lo vamos a ver y es lo que explicó el profesor que les pasé del video, ¿sí? Hay que encontrar los ceros. Una vez que tenemos los ceros, no solamente eso, sino hay que también ver para dónde va el gráfico, si voy para abajo, para arriba, etcétera, etcétera. Ahora después lo vamos a ver. Pero en este video quiero que se queden con esto, con el orden de multiplicidad, ¿sí? Si el orden de multiplicidad es par, mi grafiquito va a rebotar en la raíz, ¿sí? Y si es impar, va a cortarlo. Bien, entonces para ejercitar lo que acabamos de ver, yo tengo el siguiente gráfico, ¿no? Y ahora yo les pido, bueno, a ver, indiquen las raíces que ven, ¿sí? Las raíces que corresponden al primer grafiquito, e indicar si el orden de multiplicidad que tienen es par o impar. A ver, vamos de a poco. Primero, las raíces yo veo, recordemos, las raíces son aquellas en donde mi grafiquito corta el eje X, ¿sí? Cuando la y vale 0. Entonces veo que mi grafiquito corta el eje X en el menos 3 y en el 2. Entonces, podría poner que mi primera raíz es menos 3 y mi segunda raíz es 2. Y ojo, yo no les pedí cuál es el orden de multiplicidad, ¿sí? No les pido saber si el orden de multiplicidad es 1, 2, 3, 4, 5, porque acá, con los datos que me da, no me es suficiente para saber para saber la cantidad de veces que se repite la raíz, ¿sí? Entonces yo lo que estoy pidiendo en realidad es saber si la cantidad de veces que se repite es par o impar, dependiendo, ¿sí? En realidad esto lo tenemos que ver nosotros, si rebota o corta, ¿sí? Entonces yo me fijo en el menos 3 y mi grafiquito lo está cortando. Entonces, en base a lo que vimos antes, ¿el orden de multiplicidad es par o impar? Y es impar.
¿sí? Acabamos de decir que si el orden de multiplicidad es impar, mi grafiquito lo va a cortar. Y si rebota, significa que es par. Y yo veo acá que está rebotando. Por lo tanto, la cantidad de veces que se repite es par, ¿sí? Vamos al ejemplo de abajo. Entonces vemos que en el segundo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Identificamos las raíces, ¿sí? En este caso hay 3, ¿no? X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Bien, entonces, veo que la primera raíz, si quiero, puedo poner menos 4, la segunda raíz es menos 1 y la tercera raíz, 1 positivo, ¿sí? Y ahora tengo que indicar, dependiendo de lo que yo vea, si corta o rebota, si la cantidad de veces que se repite dicha raíz es par o impar, ¿sí? El orden de multiplicidad, ¿no? Entonces, yo veo que acá mi grafiquito corta el menos 4. Por lo tanto, el orden de multiplicidad es impar, ¿sí? Porque rebota. Veo que en el menos 1 pasa, perdón, que lo atraviesa. Veo que en el menos 1 también lo atraviesa, ¿sí? Acá lo atraviesa, lo corta, como lo quieran decir, y acá también. Por lo tanto, el orden de multiplicidad también es impar. Ahora, sigue acá la función, toma una curvita, llega hasta la raíz 1 y ¿qué pasa? Rebota. Y cuando rebota, el orden de multiplicidad es par, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer en el siguiente video, una vez que vimos esto, ¿sí? En el siguiente video vamos a realizar desde cero el gráfico de una función polinómica, aplicando lo que aplicó el profesor, ¿sí? Ruffini. También podríamos ver, dependiendo de la función que tengamos, si podemos aplicar algún caso de factoreo, porque eso no nos beneficiaría muchísimo, ¿sí? Nos ahorraría mucho trabajo. Entonces, bueno, este video sirvió para esto, ¿sí? Para el orden de multiplicidad, para que sepan qué es. Así que en el que sigue vamos a realizar un gráfico desde cero de una función polinómica.